Bien, buenos días, Gaby. En primer lugar, quiero agradecerte por haber aceptado participar de este espacio. Como te había comentado, actualmente estoy cursando un proceso de posgrado en la Universidad Católica de Cuenca y uno de los trabajos académicos que tenemos que desarrollar es justamente el realizar una intervención psicoterapéutica. En esta línea quiero que por favor me me permites darte una breve instrucción. El día de hoy estamos grabando esta intervención, por ende te voy a solicitar que te puedas ubicar este micrófono de la misma manera que me lo he ubicado yo, con el objetivo de que se te pueda escuchar. Bien, como ya te decía, este es un espacio que se va a reservar, se va a salvaguardar el principio de confidencialidad, así que más bien decirte, ya te había pedido, te había solicitado con anterioridad, puedas a lo mejor pensar en algún tema que desees trabajar el día de hoy. Tengo la total certeza de que muchas de las veces es importante que podamos desarrollar este tipo de espacios para de una u otra manera solventar a lo mejor esas necesidades de carácter emocional que siempre tenemos. Así que más bien, Gaby, te escucho. Muy buenos días, licenciado Michael. Muchas gracias y creo que ya estoy dispuesta a hablar. Claro que es más bien, te quisiera consultar sobre cuál sería el tema que te gustaría conversar el día de hoy. Creo que sería el abandono de mi papá. Claro que sí. Entonces, cuando me dices el abandono de tu papi, esta situación, ¿cuándo se dio específicamente? Se dio, prácticamente él ha sido un personaje fantasma durante toda mi vida. Me parece que fue a los 2 años que se separó de mi mamá y desde ahí pues ya no, o sea, ha aparecido por etapas, pequeñas etapas, pero nunca ha vuelto, nunca ha sido un padre, digamos así. Entonces, cuando me comentas esto, o sea, lo conoces de manera Lo personal, conozco. pero nunca ha sido una figura presente, siempre ha estado ausente. Exacto, siempre ha sido ausente, o sea, se presenta en lapsos de tiempo muy pequeños y se vuelve a ir. ¿Esto qué te produce a ti? Em, He sentido el abandono de él toda la vida, entonces me lastima demasiado porque siempre como que fue la esperanza de que él volviera y volvía, pero a hacerme más daño. Entonces, ha sido muy hiriente eso. Entonces sientes que a lo mejor el proceso más complejo no únicamente fue el abandono, sino el hecho de que vuelva y se vuelva a reproducir este mismo evento. Sí, cada que vuelve es como que quiere arreglar la relación entre padre e hija, pero termina lastimándome más porque es una persona déspota, es una persona grosera, que solo piensa en él y cuando está enfermo, cuando se siente mal es cuando busca a sus hijos. Entonces sientes como que de una u otra manera te está utilizando Ujú. cuando él presenta periodos de vulnerabilidad, por decirlo así, o cuando se siente mal, cuando me dice que está enfermo. Sí, Además de estas situaciones, quisiera que me cuentes como que cuáles han sido, si hablamos de frecuencia, por ejemplo, desde los 2 años actualmente tienes, 27 años. 27 años, cada qué tiempo aproximadamente él tiene conversaciones contigo, tiene contacto contigo. Aparece a los 8 años, 4 años, 2 años. Son lapsos de tiempo largos en los Entonces estamos que hablando de que a lo mejor unas 5 veces has tenido contacto con él. sí, exacto, 5 veces a lo mucho. Estos contactos han sido en un determinado momento o se han extendido, qué sé yo. Si yo podría conversar yo contigo una media hora o una semana, por ejemplo. Eh, la mayoría de contacto que hemos tenido creo que ha durado lo mucho un mes. Ha sido significativo. Cuando me comentas que sientes tienes este sentimiento de que te utiliza, además de esto, ¿tienes alguna otra situación más? O sea, los problemas que he tenido en mi casa,
Ya, ha sido desde chiquitita. Dios, El motivo del abandono de él fue que tuvimos que regresar a la casa con mi abuela. ya, Mi abuela es una persona agresiva, es una persona violenta, toda la vida me ha tratado mal a mí y a mi mamá. Entonces como que cuando él aparecía era la esperanza de que él me iba a salvar, de que me iba a sacar de ahí. Y decía sí, sí, pero se volvía a ir. Entonces es como que incluso yo lo buscaba, ni siquiera me buscaba él, lo buscaba yo. Y se volvía a ir. Había determinados momentos en que decía sí, yo te apoyo y todo. Recientemente me dijo eso y se volvió a ir, se volvió a desaparecer. ¿que te apoyo en qué sentido? Cuando me dices que él te decía te apoyo, que Por económicamente, ejemplo, él emocionalmente voy a decía estar ahí. económicamente, me decía, yo te doy esto, y el rato de la hora nunca lo cumplía. Él nunca me apoyó en la escuela, él nunca me apoyó en el colegio ni en la universidad. Y en la universidad él apareció para mi grado. Entonces, supuestamente él me iba a apoyar comprándome el vestido de grado. De graduación. Se llegó el momento y nunca apareció. Se volvió a desaparecer. Él ofrecía cosas y nunca las cumplía. Se volvía a desaparecer. Bueno, nunca, no es que aparece, es que yo lo busco. Yo lo busqué hace unos meses para pedirle que me apoye en un curso. Él me dijo que me iba a apoyar económicamente, que él me iba a pagar el curso, ya que él no me había pagado ni escuela, ni colegio, ni universidad, Este curso para paramédico que me contabas para anteriormente. paramédico. Entonces, es como que ya yo puse toda la ilusión porque me gustaba lo que iba a seguir y dije, ya, pues, o sea, sí me va a apoyar y se lo veía seguro. Y llegó un tiempo en que, aparte de eso, tenemos familia conocida entre ambas, entre los dos, y se desencadenaron problemas, chismes, y es como que volvió a sacar su verdadera personalidad, de que básicamente nunca, nunca él estuvo por protegerme, cuidarme, sino por sentirse bien él, porque cada que se enferma, cada que está mal, ahí busca a sus hijos. Entonces, siempre, siempre ha sido un fantasma. Cuando me hablabas hace un momento y me decías el trato de él cuando hemos tenido contacto es déspota, es arrogante, ¿a qué te refieres específicamente? A que, por ejemplo, me decía solo me buscas por plata. O me decía, si tú eres mi hija, tú tienes que cuidarme, tú eres la mayor y tú tienes que cuidarme cuando yo esté viejo. Y si yo no hacía lo que, yo no estoy acostumbrada a vivir con él ni a seguir sus reglas, y yo hacía algo que a mí sí me permitían en mi familia. Y él me decía, por ejemplo, una vez en la universidad hubo una fiesta y le pedí a la hermana, a la mamá de él, o sea, mi abuela, que me deje quedarme en su casa porque me quedaba cerca antes que irme a mi casa. Y le habían contado y me dijo que era una perra, que era una callejera, que era una vagabunda Son las y palabras cosas que he así. emitido él. Ujú. Me Y las esto dijo directamente a mí. te lo digo. ¿Y tú qué sentiste en ese momento? O sea, mal, porque se supone que es mi papá, se supone que, Que él ok, siempre no tendré que vivo con cuidar. ella, ajá, no vivo con ella y si busco un lugar donde quedarse es porque lo necesito, ¿no? Y no, siempre he sido así, me trataba mal, decía que, por ejemplo, que soy una mentirosa, que soy igual a mi madre, que, que soy una puta, y siempre he sido así. Cuando me comentas esto, me dices que recibes maltrato de él, que cuando tienes la oportunidad de poder conversar, sientes esta actitud de rechazo. ¿Me puedes comentar a lo mejor por qué vuelves a conversar con él? Porque siempre tuve la esperanza de que volviera. ¿Crees que aún estás esperanza? O sea, es masoquismo mío, yo creo, porque ya me ha demostrado muchas veces y la última vez mi mamá me dijo, y adrede lo buscas porque sabes cómo es. Y le digo, no mami, es que él me dijo que ya ha cambiado, que le ha pasado esto, y él ya está incluso más enfocado, que él me quiere apoyar. Y mi mamá me dijo, verás que te va a terminar haciendo lo mismo. Y es como que busco esa figura paterna que nunca tuve. Yo no tengo, o sea, soy hija única por parte de mi mamá. Tengo cuatro primos que son como mis hermanos, pero llegamos a distanciarnos. Y es como que estoy solita. Y mi mamá no se ocupa de muchas cosas y no es como que yo puedo ser una hija con ella. Yo tengo más bien que ser Un una soporte. hermana, un soporte, algo así.
no puedo ser hija. Y es como que digo, necesito esa figura paterna que nunca tuve, porque cuando él no estaba, yo tenía un tío que era como mi papá. Creo que fueron los únicos años que yo sentí que tenía un padre, pero lo asesinaron y me quedé otra vez sin papá. Entonces, es como que busco eso. Básicamente busco que me quiera. Él nunca me quiso. Claro. Te entiendo. Bueno, ¿crees que a lo mejor este abandono por parte de tu padre, este sentimiento de soledad, entiendo que me dices que nunca has sentido tu rol de hija, que más bien creo que es esta necesidad de ser parte o de sentirte protegida es lo que te genera mayor dolor y por eso tiendes a volverlo a buscar? Tal vez esto crees que ha afectado otros aspectos de tu vida, hablemos de la academia, hablemos de los estudios, a lo mejor de tu trabajo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio yo tenía malas notas. Eh, Sufría violencia. ¿Por parte de quién? Violencia por parte de mi abuela. Mientras mi mamá trabajaba, yo me quedaba con mi abuela, desde la escuela hasta el colegio y todo. Ella me golpeaba, me insultaba, me trataba mal y siempre me decía que era una burra, ¿Que eras que una? una burra, que nunca voy a poder ser alguien en la vida, que yo me he de quedar para ir de ambulante a vender en el mercado. Entonces, como que me traumaba y decía, o sea, sí es verdad, o sea, ¿para qué Asumiste estudio? esas Sí, palabras ajá. y creías que eran ciertas. Y yo decía, ¿para qué estudio si no voy a hacer nada al fin y al cabo? Entonces, afectó demasiado. Creo que cuando yo tuve 17 años, tuve una crisis de ansiedad, un colapso total. Se me hinchó el cerebro y fue a parar en el hospital. Y ahí tuve una psicóloga, la Ujú. primera psicóloga, y ella me dijo que era violencia verbal y que yo no debía de creer eso, porque yo puedo, que si yo hago oídos sordos a esa persona, mi abuela, yo podía hacer lo que yo quiera. Y fue como que me limpiaron una nube de la cabeza Y te y, ayudó este y proceso. me ayudó, ajá, exacto. Creo que fue al último año del colegio que yo empecé a sacar mejores calificaciones. ¿Esta psicóloga qué tiempo duró el acercamiento con esta Fueron psicóloga? 3 meses a lo mucho. Tres Mi meses. abuela no me dejaba ir al psicólogo. Pero tú querías ir, pero te ayudó la asistencia que tuviste por parte de esta psicóloga. Por ese tiempo sí, o sea, para abrirme la cabeza por lo menos y decir que yo puedo estudiar, sí, pero no me dejaban ir al psicólogo, no me dejaba salir, entonces yo siempre lo buscaba con esperanza de que él diga, a ver, ven, vamos, más que sea, vente a vivir con tu mamá en otro lado donde no haya Podamos establecer violencia una por forma de parte convivencia. de tu abuela. Y no, nunca hubo eso. Eh, Siento que yo a veces doy demasiado Eres un peso, una carga. ¿O que para das mi mamá. demasiado? O Y perdón, sea, te interrumpí. no, o sea, yo siento que yo doy demasiado, hago demasiado, pero en mi familia no lo valoro. Como que no hay Entonces esa es como que, reciprocidad. exacto. Ay, y lo mismo así con las personas, conozco personas, creo que tengo un apego emocional demasiado fuerte a los hombres que son mis amigos, porque a veces los veo como papás y hago demasiadas cosas por ellos y terminan decepcionándome igual, porque son mis amigos, no son mis Claro, papás. Entonces, es, me pone en un estado vulnerable que me desestabiliza demasiado. de acuerdo. Eh, eh, bueno, Gaby, en primer lugar yo te quiero decir que es valiente el buscar ayuda. Quiero decirte que es valiente el reconocer que uno es humano. Eh, Quiero decirte que es difícil reconocer estas falencias o estas flaquezas que solemos tener a nivel emocional o que nos impiden desarrollarnos de manera adecuada. Pero creo que este espacio que estamos teniendo es importante. Creo que este espacio que estamos desarrollando es válido para que de una u otra manera a lo mejor tu conceptualización con respecto a lo que te está afectando se la pueda ir trabajando. Créeme que en este punto
no puedo decirte me pongo en tus zapatos porque es complejo sentir lo mismo que estás sintiendo. Cada una de las personas tenemos respuestas diferentes a los mismos estímulos y puede que hayamos inclusive hasta tenido eh, historias similares, pero jamás vamos a responder de la misma manera. Pero sí es importante, querida Gaby, en este apartado comentarte que es normal que tengas estas emociones, es normal que puedas sentir y experimentar lo que estás sintiendo y experimentando. ¿Por qué? Porque una vez que uno identifica, como en cualquier proceso, y siempre me gusta buscar analogías, en cualquier proceso de planificación, entiendo que tú eres Veterinaria. médico veterinaria, y como en cualquier proceso de intervención, se requiere previamente un diagnóstico. Después de este diagnóstico, una vez que identificamos cuál es el punto que afecta a lo mejor, en este caso a lo mejor a cualquiera de tus pacientes animales, puedes saber que puedes intervenir. Y te planteo esta analogía porque es lo mismo en los seres humanos. Creo que es importante identificar qué es lo que nos está afectando, entender y comprender nuestras emociones y a raíz de ello comenzar a establecer una hoja de ruta que nos permita, en primer lugar, disminuir a lo mejor esos factores de riesgo que nos afectan. Porque a lo mejor, para ir puntualizando dentro de esta sesión, tendríamos que ir trabajando en lo que tú justamente me decías, en el hecho de ese apego emocional, en el hecho de establecer que no es necesario otra persona para sentirnos completos. Quiero decirte que a pesar de las vicisitudes que puedan haberse presentado en tu camino, has sido una mujer valiente que ha tenido muchísimas actividades positivas y muchísimos aciertos. Eres una persona que a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de compartir mucho porque ha sido un ambiente laboral en el que nos hemos desenvuelto, pero creo que es un espacio adecuado para que nuevamente podamos comenzar a establecer cuáles son las virtudes positivas y negativas que tenemos. Entonces yo creo que en esta sesión únicamente vamos a establecer lo siguiente. Quiero que tú puedas dirigirte a tu casa y establecer en un dato, en un libro a lo mejor, una serie un listado. Y tú establezcas todas las situaciones positivas que tienes, que tú creas que tienes, ¿sí? Y también al frente de esto, todas tus características negativas, si crees que las tienes. Porque es necesario que entendamos cuáles son nuestras fortalezas y a lo mejor también cuáles son nuestras debilidades, para que una vez que conozcamos ambos polos, eh, comenzar a implementarlos o a trabajarlos para ir de una u otra manera incidiendo en el problema. Entonces, el día de hoy, nuevamente, insisto, yo te quiero agradecer mucho por darte esta oportunidad y por dármela a mí realmente. Creo que, como te decía al inicio de esta intervención, es un proceso que va a tomar tiempo, pero creo que si lo trabajamos de manera adecuada lo vamos a poder solventar. Así que más bien, mi querida Gaby, yo te solicito que podamos tener a lo mejor un siguiente proceso la siguiente semana, una siguiente reunión la siguiente semana, y que más bien en esa sesión podamos traer este listado de habilidades positivas y negativas que creas que tienes y en función de ello poder ir armando una hoja de ruta o un plan de acción que de una u otra manera nos permita ir solventando a lo mejor estas situaciones complejas que tienes dentro de tu vida para que te permitan de una u otra manera entenderte, comprenderte y de esa manera establecer los pasos necesarios para poder ir solventando y en determinado momento, en cuanto terminemos a lo mejor este proceso de terapia, tú te sientas satisfecha y tengas las herramientas necesarias para que puedas hacer frente y evitar a lo mejor que te vuelvan a pasar este tipo de situaciones. Entonces, más bien me gustaría saber si es que estarías de acuerdo en tener un siguiente proceso. Claro que sí. Entonces, mi querida Gaby, te agradezco muchísimo por este espacio. Nuevamente recalco que tiene fines académicos, pero que tranquilamente podemos seguirlo trabajando. Cabe recalcar, como tú bien sabes, actualmente soy licenciado en psicología. Estoy siguiendo un posgrado justamente para intervenir en este tipo de situaciones, pero la idea es poder ir trabajando.
Así que mi querida Gaby, muchísimas gracias. Gracias también. Chévere, sí, que no se siente libre. Sí.